¿Qué es lo que está pasando con todo este tema de la CENTE? Hoy están sucediendo cosas importantes. Primero, se está reuniendo la presidenta con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014. ¿Puede pasar algo en esta reunión? Mire, cada vez se va cerrando más el camino. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se encuentran menos pistas que pudieran ayudar a cambiar conceptos originales, investigaciones originales de lo que sucedió el 26 de septiembre del 2014. Cada vez está siendo más difícil porque cada vez se pueden allegar nuevas pruebas, se pueden llegar muchas especulaciones. Le diría, por ejemplo, una de ellas es la detención de Lambertina. Lambertina, que era magistrada, que ahora sí que por su propia decisión, no sé con base en qué, decidió borrar los videos que había. ¿Qué había en esos videos? Pues ahora sí que solo Lambertina lo sabe. La clave está en que Lambertina lo cuente. Y también otra cosa, Lambertina los borró o le dijeron que los borrara. Y en ambos casos la responsabilidad es suya, que quede muy claro. Pero es muy importante saber si alguien le pidió que los borrara. ¿Qué podían tener esos videos del 26 y 27 de septiembre del 2014? Pues, por ejemplo, la intervención de otros actores, que no nada más fuera la policía. Participó el ejército, participó Marina, participó quién, ¿no? Y además los actores también que estuvieran involucrados, que tienen que ver directamente con la delincuencia organizada, que de ahí parte una de las principales hipótesis. Puede tener también que ver con el famoso quinto autobús, sí o no ese quinto autobús se fue a otro lado, desapareció, por dónde salió, etcétera. Y tiene que ver quizá también con la confirmación de lo que todo indica, es una de las pruebas que están en este momento más sólidas, de que se llevaran algunos de los muchachos ahí a Cocula y que ahí los calcinaran. Eso es, digamos, lo que podríamos tener más elementos. ¿Qué otra hipótesis puede haber? Que esa misma video mostrara que otros camiones salieron para otros lugares del estado de Guerrero, ¿no? Eso es algo muy importante. Y entonces ahí podríamos ir fortaleciendo otras hipótesis que se han dado. Pero hasta ahora, yo diría, entiendo que no es muy popular decirlo, pero la esencia de lo que se investigó en el 2015-2014 se mantiene en términos generales. En términos generales se mantiene. Que hay variantes, seguramente las puede haber, pero en términos generales el punto de partida sigue siendo un punto de partida atendible. Aquí la clave del asunto está, ¿por qué cuando pasaron afuera del campo militar no salieron los militares a sabiendas de la irregularidad que se estaba presentando? Uno. Segundo, ¿por qué cuando se los llevaron para allá no apareció ninguna otra policía? ¿De qué se les estaba acusando o por qué se estaba secuestrando a los estudiantes? Punto número 2. Punto número 3, ¿qué hacían exactamente el presidente municipal de Iguala y su esposa, que estaba ligada a uno de los grupos de narcotraficantes que habría secuestrado a los muchachos? Todo esto, ahí, a ver qué tanto los videos nos decían algo. O a lo mejor no nos hubieran dicho nada, es una cosa que no sabemos. Queda solamente confiar, yo diría, pues sí, confiar, ni hablar, en la palabra de Lambertina, la magistrada, ex magistrada. Cuando ella la detengan, cuando ya está detenida, cuando declare, pues tendrá que decir, a ver, ¿qué fue lo que yo vi? Esto. Y no me diga Lambertina ahora, no nos vaya a decir que no sabía exactamente lo que vio. Ella puede dar datos, detalle. Yo le diría, hay muchas cosas que se nos pueden olvidar en la vida, pero un momento como ese, siendo tan fuerte, tan traumático, seguramente llevó a que Lambertina se quedara viendo ese video durante varios minutos y tomar esta decisión de me piden que lo borre, lo borras, o segundo, yo decido que lo borren. Pero sé muy bien que lo que estoy haciendo va a causar un problema más siendo magistrada. Sabía muy bien que como fuera era una prueba que podría tener tarde que temprano algún tipo de lectura que pudiera ayudar a dilucidar exactamente qué fue lo que pasó. Así que bueno, hoy Ayotzinapa en nuestra memoria, que no se nos olvide. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vendrá? Me cuesta trabajo decir cualquier cosa, pero el punto de partida de la investigación, la verdad, sigue siendo sólido. Bueno, segundo asunto que vamos también a abordar y que ya ahorita lo tocábamos un poco con el portal, ¿no? De lo que pasó hace un momento en la calle San Antonio Abad, que por fortuna no pasó a mayores. Yo creo que la presidenta un poco, de repente lanza
afirmaciones que no necesariamente responden a un proceso de razonamiento, sino son pum, ¿no? Así. Es muy, muy dado. De repente nos pasa a todos, ¿no? Entonces, cuando dijo ayer lo de la derecha de la CENTE, no lo dijo casualmente, ¿eh? O sea, les mandó un mensaje y a la CENTE eso le enojó. ¿Por qué razón? Porque la CENTE se asume como una organización crítica, de izquierda, etcétera, ¿no? Y lo que les dijo la presidenta les dolió. Les dolió porque es como colocarlos como si fueran aliados del PAN, del neoliberalismo y de todas estas cosas que ya parece que ahora son pecados mortales, ¿no? Absurdamente. Bueno, pero lo que sí le digo es que ese punto que ha planteado la presidenta es un punto que es muy delicado y que debe de tener mucha atención, mucha, pero mucha atención. A ver, ¿qué es lo que está pasando con el conflicto? Que este es lo que todos estamos en este momento preguntándonos. ¿Puede salir el ausente secretario de Educación Pública a decir que el 10% de la población, 9, 8 puntos y tantos, no está asistiendo a clase, pero que el 91 y tantos sí está asistiendo a clase? Por supuesto, que eso es muy importante. Para el desarrollo del proceso escolar es importantísimo. Aquí la clave del asunto está en que tenemos un 8 casi 9%, que significa millón y un poquito más de estudiantes que no está yendo a clase. ¿Esto qué significa en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, muchas cosas, entre otras, que recuerden que con esta reforma que se hizo de la nueva escuela mexicana, apuntalada ahí por ideólogos más que por especialistas en la educación, lo que sucede es que parten de que los libros de texto y el proceso educativo ahora debe de ser un trabajo colectivo, de grupos, no es un trabajo individual. Cuestión que a mí me parece que es muy interesante, ¿eh? Y me parece muy atendible, de las partes muy atendibles de la muy ideologizada, de los muy ideologizados libros de texto. Pero déjeme decirle por qué me detengo en esto. Porque ¿cómo le van a hacer ese millón de estudiantes para trabajar cuando tienen que hacer un trabajo colectivo y el que lo coordine es el maestro o la maestra en clase, en el aula? Entonces, no es tan fácil decirle a los papás, a ver, papás, ahí les van las indicaciones y que sus hijos hagan esto. No es tan fácil, no es tan fácil, porque en la práctica hay muchas cosas. Primaria puede ser un asunto fácil relativamente resolver, relativamente, pero secundaria ya requiere de otros conocimientos. Ya no es tan fácil para un papá que a lo mejor no estudió o que estudió parcialmente, que le empiece a explicar o que le diga a sus alumnos, a sus hijos, desde las matemáticas, ya ve que no les gusta la aritmética, que era su error, pero que tenga que ver con geografía, con política, con civismo, con toda una serie de cosas que no estudiaron ellos, ¿no? Y que los han ido aprendiendo a lo largo de la vida, pero no son especialistas como tales. Entonces, esa es una de las partes que yo creo que tenemos que ver. ¿Por qué? Por otra razón. ¿Quiénes son quienes no están asistiendo a clase? ¿Y quiénes son? ¿De qué estados de la República son? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Baja California Sur, que es ahí el nivel es un poquito diferente. Pero esos 5 estados que ayer le presentábamos aquí son los estados en donde hay una condición socioeconómica adversa. No es fácil y además quienes pertenecen a la organización de la CENTE, los maestros que están en la CENTE de estos estados viven en lugares relativamente remotos. O sea, muy pocos viven en las capitales de los estados. En las escuelas no están necesariamente en las capitales de los estados. Entonces, todo esto crea una situación que por más vueltas que le den, se tiene que buscar la manera de resolverla rápido. ¿Por qué? Porque además se conjunta que el próximo domingo es la elección del Poder Judicial. Y entonces algunos ya han planteado, caso concreto de algunos maestras del Estado de Guerrero, que podrían, ojo, no dijeron vamos, podrían boicotear la elección del próximo domingo del Poder Judicial, que de suyo es de una complejidad, pero mayúscula. Yo le pregunto, ¿por quién va a votar? La mayoría no tenemos la más pálida idea de por qué vamos a votar. Entonces, le cierro contando, vamos ahorita a hablar del tema, pero le cierro contando también esta otra variable. Todo lo que está pasando hoy tiene que ver con promesas de campaña. Yo me comprometo a derogar la ley del ISSSTE 2007, mes de marzo, dicho por la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, como presidenta, no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque le cayó la terca realidad. No tiene manera de hacerlo. ¿Por qué razón? Es un problema verdaderamente mayúsculo, como nos decía Marco Fernández ayer.
A ver, ¿por qué un maestro se tiene que jubilar a los 58 años? Y no estoy en contra de las jubilaciones, sé que quede claro, yo que más quisiera para uno, que además en muchos casos, muchos de nosotros no hemos podido juntar la posibilidad de la jubilación porque hemos estado saltando de chamba en chamba, ¿no? En muchas ocasiones contra nuestra propia voluntad. Y como mucha gente, yo en muchos ámbitos, no solamente hablo del el ámbito profesional en el que yo me encuentro, sino en muchos ámbitos, ¿no? Uno de repente se va y no piensa el futuro y hay que pensar el futuro. Entonces, qué bueno que se jubilen. Pero yo le diría, ¿por qué jubilarse a los 58 años? Dicen que porque están cansados y porque es un trabajo muy fuerte, sin la menor duda. Eso no se va a poner en duda. Pero a ver, ¿una enfermera no es un trabajo fuerte? ¿Un doctor no es un trabajo fuerte? ¿Un contador en una dependencia de gobierno no es un trabajo fuerte? ¿Un director de área en una empresa paraestatal no es un trabajo fuerte? Digo, porque si no es así, estamos cayendo en estereotipos que no sirven de mucho, porque significa que pareciera que solo un sector de la población se mete unas friegas de aquellas y otros no. Entonces, todo esto que se prometió y que no se va a cumplir, es lo primero que tiene que destrabar la presidenta. ¿Cómo destrabarla? Hay muchas cosas que sabremos y hay muchas cosas que no sabremos de lo que se va a negociar. Pero tengo la impresión de que el día de mañana se empieza a resolver el problema. ¿Por qué? Porque también la CENTE no se puede ir con el 100% de las cosas que propone. Entonces mañana veremos qué acaba decidiendo la CENTE y qué le ofrece la presidenta. Y otra cosa, si va a estar la presidenta presente o va a mandar a la secretaria de Gobernación y al secretario de Educación Pública para que dialoguen y traten de llegar a acuerdos. Pero lo que sí queda claro es que hoy, si no tuviéramos el diálogo mañana, hoy diríamos que el conflicto está totalmente entrampado. Un poco se va quitando los nudos por la posibilidad del diálogo de mañana. Pero de otra forma, créame que sí está muy entrampado el conflicto. Bueno.